Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que muy bien, reunidos en casa, en salud, en armonía y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. Hoy quiero hablar de un tema que ocurre mucho en nuestro diario vivir, sobre todo cuando queremos ganar, queremos que la gente reaccione y venga a buscar de Dios. En muchas ocasiones ocurre que cuando confrontamos a la gente con su vida personal a fin de que ellos se den cuenta de que están en el camino equivocado y que vengan a buscar de Dios, normalmente lo que ocurre es que la gente bruscamente nos cambia el tema. ¿No le ha ocurrido en ocasiones? No ha ocurrido y eso ocurre con familiares y amigos, que ocurre con personas que usted los invita a la iglesia o les habla de su vida personal, de cosas que no están haciendo bien, y lo primero que hacen es cambiar el tema. ¿No le ha pasado eso? Que cuando usted quiere hacer lo primero que la gente busca es evadir la confrontación de su vida personal, o evadir la confrontación de buscar a Jesús, y cambian el tema y comienzan a hablar de otra cosa, tratando de que tú no te metas ahí en ese tema porque saben que es un tema de donde se van a ver expuestos. Bueno, la Biblia tiene un pasaje escondido allí que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce este pasaje, pero hay un momento de esa conversación que tiene Jesús en donde la persona que le está confrontando también, evadiendo, porque él sabía por dónde Jesús venía, de una vez buscó otro tema para desviar la atención de la confrontación que Jesús le estaba dando. Y por eso la Biblia es maravillosa, mi hermano. Ahí, como siempre les he dicho, la Biblia tiene todo. No hay tema en la Biblia donde no se haya tratado en algún momento, y este es uno. Y este es uno de los con el cual convivimos a diario cuando queremos hablarle de Jesús a alguien, o cuando queremos confrontar la vida personal de alguien que sabemos que está haciendo mal en alguna área de su vida. Y cuando lo confrontamos, obviamente la persona no le agrada, y al no agradarle el tema, porque sabe que se va a ver expuesto o expuesta, lo primero que buscan es evadir la confrontación y cambian bruscamente el tema. Bueno, vamos a hablar de eso en esta mañana. ¿Cuántos conocen, por ejemplo, este es un pasaje conocido por todos, cuando Jesús llega a Samaria, un lugar donde supuestamente no tenía que pasar, porque recuerden que judíos y samaritanos no se llevaban? Entonces Jesús intencionalmente le dice a sus discípulos: vamos por ahí por Samaria. Entonces ellos van a Samaria, Jesús los manda a ellos a buscar comida, e intencionalmente se da este encuentro en donde se da un diálogo maravilloso entre Jesús y esta samaritana. Un pasaje conocido por todos, pero un pasaje en donde se dan aspectos importantes que yo quiero compartir con usted en esta mañana, ¿no? Entonces llega Jesús a Samaria, al lugar a un pozo, porque ahí fue donde se dio esta conversación, en un pozo de Samaria, donde normalmente van a buscar agua. Tú sabes que las mujeres eran las encargadas de buscar el agua en esa época. Y esa área pública donde estaban los pozos era un área donde generalmente la gente se reunía, y fue un lugar en donde la Biblia enseña que se daban uniones de pareja. Recuerden que fue en un pozo el lugar en donde se consiguió lo que fue la mujer de Isaac, cuando recuerdan el pasaje, cuando Abraham mandó a su criado a buscarle mujer a su hijo. Bueno, fue en un pozo también en donde se dio aquello. En este pasaje, en Samaria, Jesús llega a ese pozo y se encuentra, aunque en la Biblia no hay nada intencional, no hay nada que se da por casualidad, sino que todo tiene un propósito. Jesús tenía que confrontar a esta mujer que posteriormente fue usada para propósitos de Dios. Eso lo hablaremos en otra ocasión, pero hoy vamos a hablar de ese primer encuentro que se dio con esta mujer. Entonces llega Jesús a este pozo, se encuentra con esta mujer que iba a buscar agua. Era una mujer que no tenía una vida personal
muy recta, que digamos. Era una mujer que tenía una vida cuestionada. La Biblia dice que ella había tenido 5 maridos y el que tenía ahora tampoco era de ella. Entonces Jesús se encuentra con esta mujer y llega un momento en que Jesús le pide agua. Usted conoce cómo se dio la conversación. Jesús le pide agua. Y ahí se da una conversación entre ellos y Jesús le da a entender que Él es el agua de vida, que si ella tomara del agua que Él le da, no tendría nunca más sed. Ella le agrada la conversación y le pide a Jesús que ella quiere de esa agua. Y aquí es donde viene la confrontación, ¿no? Jesús le dice, ve acá, ve a tu casa, busca a tu marido y ven. Entonces es allí en donde viene el asunto y ella le dice a Jesús que no tiene marido. Y cualquiera malintencionado, con una mente perversa, pudiera incluso pensar que ella estaba coqueteándole a Jesús, porque ella tenía marido y cuando Jesús le dice, ve y busca a tu marido y ven, ella le dice a Jesús que no tiene marido. Y sí tenía. Entonces Jesús se agarra de eso para llegar donde él quería. Jesús le dice, bien has dicho. Usted lo puede ver en Juan capítulo 4 y siguientes. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, es decir, el sexto, tampoco es tu marido. Entonces ella queda impactada cuando Jesús le confronta su vida personal. Y aquí es donde viene la parte que yo les digo, que ella, al verse atrapada en el cuestionamiento personal de su vida moral que le hace Jesús, ella de una vez buscó la manera de evadir el tema, porque mira, primero le dijo a Jesús que no tenía marido cuando sí tenía, y Jesús conociendo todo, obviamente la confronta con su vida personal, y llega el momento en donde se da este cambio brusco de tema, que es lo que todos en algún momento atravesamos cuando queremos hablarle, ya sea a tu familia, ya sea a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a algún familiar tuyo, a algún conocido que tú conoces, algún aspecto de su vida en donde tú quieres que mejore su conducta y tú tocas el tema. La persona que se ve atrapada en la situación cambia el tema. Yo estoy seguro que muchos de los que me están viendo han vivido esta experiencia con familiares y amigos. Hemos vivido la experiencia. Cada vez que tú le hablas a alguien de cosas de Dios o le hablas de su vida personal que está en situación no agradable al Señor, buscan siempre, como hizo esta samaritana, de evadir el tema. Para que vayamos en contexto, vaya con su Biblia, por favor, al libro de Juan. Juan capítulo 4. Toca este encuentro que tiene Jesús con esta mujer cuestionada, que tenía una vida cuestionada, y ella llega un momento en que cambia el tema. Usted conoce la historia, como manifesté. Jesús llega al lugar, manda intencionalmente a sus discípulos a buscar comida, se encuentra con esta mujer y Jesús tiene un diálogo con ella. Un diálogo que parece sencillo, un diálogo normal. Jesús le da a entender que Él es el agua de vida. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10, respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Palabras que le agradaron a ella, y ella dice en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed
ni venga aquí a sacarla. Ella lo vio desde el punto de vista, ella lo vio en un plano natural, pero Jesús le estaba hablando obviamente en un plano espiritual. Y aquí viene cuando Jesús la confronta y le dice, Jesús le dijo, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer le dijo, no tengo marido, cuando sí tenía. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es marido, no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Y aquí viene el cambio de tema que ella trae a la mesa o trae al conversatorio que tiene con Jesús, luego que Jesús la confronta y le dice aspectos de su vida personal que ella creía que Jesús desconocía. Pero sabemos que Dios lo sabe todo, Jesús lo sabe todo. Y al verse atrapada en el tema, ella, para no sentirse acorralada y que Jesús siga cuestionándole su vida personal, ella busca otro tema para desviar la atención de Jesús. Y dice en el versículo 20 lo siguiente, versículo 20 de Juan 4. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cambio brusco de tema. Jesús le está hablando de su vida personal. Jesús le está sacando a la luz que tiene 6 maridos, tenía 5 y el que tenía actualmente tampoco era de ella. Entonces ella dice, wow, Jesús me atrapó en el tema, yo no quiero seguir hablando de esto, así que yo voy a ver cómo me salgo de aquí. Y entonces ella mete a Jesús en un debate que tenía que ver de muchos años. Una discusión que se dio entre judíos y samaritanos de siglos atrás y que ella sabía que en esa conversación no se iba a solucionar. Pero con el afán de salir del tema para que Jesús no la siga cuestionando. ¿Y qué es lo que pasa con todas las personas que conocemos, que están apartados de las cosas de Dios, que tal vez tienen una vida en situaciones que no agradan a Dios, fuman, beben, se dedican a actos ilícitos, por ejemplo, o tienen simplemente una vida alejada de Dios y tú los quieres traer al camino correcto y le hablas de su vida personal y del mal que están haciéndose a su vida y que Jesús es el camino correcto? Muchos de ellos, al verse en ese tema que no les agrada porque se les está confrontando su vida personal y no les gusta y se sienten incómodos, buscan otro tema para salirse de allí, para evadir, seguir hablando de su vida personal. Y entonces ella le habla a Jesús de que ellos adoran en ese monte, que era el monte de Gerizim. Sin embargo, la Biblia enseña que los judíos adoraban en Jerusalén. Y ella le pregunta a Jesús como que le aclare ese tema, que ella sabía que eso no se iba a aclarar ahí, porque era un tema que era una discusión de siglos y que nunca se ponían de acuerdo, porque los samaritanos se aferraban a que ellos adoraban en su monte y los judíos lo hacían en Jerusalén, tal como se le había enseñado siempre. Así que todos sabemos, por ejemplo, que en la región de Efraín y la doble tribu de Manasés fue que se había ubicado a los samaritanos. Ellos fueron ubicados en esa región geográfica del oriente, ¿no? Entonces, el pueblo asirio o el imperio de Asiria, que era el que dominaba en la época, llevó a mucha gente de su imperio y las ubicó en ese lugar. Entonces se dio una mezcla entre judíos y samaritanos. Y esa mezcla tenía ribetes peligrosos, porque los judíos tenían su manera propia de no mezclarse con extranjeros, tal como se les había enseñado siempre. Y en ese lugar, cuando se da este éxodo y el imperio asirio comienza a colocar a estas personas en ese lugar, se dio la mezcla entre los pueblos de Israel y los samaritanos. Y obviamente los judíos puros consideraban a los samaritanos como gente inmunda, como gente con la cual no se tenían que relacionar, y de hecho era así.
judíos con samaritanos no se llevaban, tal como lo dijo ella en la conversa que tuvo con Jesús, que cómo era posible que Jesús le hablara a ella cuando él, siendo judío, sabía perfectamente que judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces eso venía de siglos atrás. Judíos con samaritanos, es más, los judíos evitaban pasar por Samaria con tal de no relacionarse con ellos. Entonces, todo eso existía de mucho tiempo atrás, lo cual ella sabía, pero para evadir la confrontación que tenía con Jesús, tocó este tema para sacar a Jesús del tema, para sacarlo de la confrontación que tenía con ella, y lleva a Jesús a esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto recuerdan cuando Nehemías vino, que le dieron permiso para venir a reconstruir las murallas de Jerusalén? ¿Sabe quiénes eran los que se le oponían, además de Sanbalat y Tobías, como usted conoce en las escrituras? Los samaritanos. Los samaritanos eran los que se oponían para que ese muro no se volviera a levantar. ¿Con qué intención? Porque ellos no querían que Jerusalén volviera a ser considerado el centro de la adoración de la región. Y ellos sabían pues que el poder que tenía Jerusalén como centro de adoración que representaba para los judíos, y por eso ellos confrontaron ese levantamiento del muro en el tiempo de Nehemías. Por lo cual era histórico que los samaritanos no se relacionaban, no se llevaban con judíos. Ellos adoraban, los samaritanos, adoraban, como dijo la samaritana, en ese monte de Gerizim, ¿no?, donde ellos habían establecido su altar de adoración. Por lo cual ellos decían pues que ellos adoraban allí, que su Dios estaba ahí ellos adoraban. Sin embargo, los judíos decían no, es en Jerusalén donde se debe adorar, porque así lo estableció Dios a través de Moisés, y era allí en Jerusalén donde todos tenían que venir una vez al año por lo menos a adorar al único Rey de Reyes y Señores, señores. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que era una discusión que tenía mucho tiempo de darse entre un pueblo y otro, y que ella sabía perfectamente que ahí, en esa conversación que tenía con Jesús, no se iba a solucionar. Y Jesús le toca el tema. Jesús comienza a hablar y comienza a decirle, en el versículo 21, Jesús le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando en este monte, en el monte de Gerizim, donde ellos adoraban, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús comienza a tocarle el tema. Pues ya que tú desviaste el tema, déjame hablarte de eso. Y Jesús le dice: mira, lo que ustedes están haciendo, adorando en este monte, no es el que Dios estableció, no es el que mi Padre estableció. Sin embargo, los judíos adoran donde debe ser, que es en Jerusalén. Y Jesús le explica al respecto. Y comienza Jesús a hablarle más, que dice pues que llegará el tiempo en donde se buscarán verdaderos adoradores, y solamente los que les adoran en espíritu y verdad serán los que Jesús reconocerá como los que deben adorarle de manera correcta, que era lo que Jesús quería enseñarle a esta mujer. Y ella dice, terminando la conversación, ella le dice a Jesús: bueno, sabemos que cuando llegue el Mesías, Él nos explicará sobre el lugar correcto para ir a adorar. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías, yo soy el que está frente a ti, ¿no?, el que te está hablando estas cosas. Y la vida de esta mujer cambió. No lo vamos a estudiar aquí, pero en otro viernes de enseñanza hablaremos que luego de esta conversación que ella tiene con Jesús, ella va y declara, porque ella va y da testimonio de esa conversación que ella tuvo con Jesús. Y en esa conversación ella no habló de temas teológicos ni bíblicos, sino que ella habló del impacto que Jesús dio en ella al hablarle de cosas que supuestamente nadie sabía. Porque la vida personal de ella no era algo que era conocido por todos. Sin embargo, Jesús, que primera vez que la veía, le saca a relucir su vida moral y personal, lo cual a ella la impactó y cambió la vida. En otro momento hablaremos de todo lo que significó para esta samaritana esa conversación que cambió su vida y cambió la región. Eso lo vamos a ver en otro punto, en otro viernes de enseñanza. Lo que yo quiero resaltar aquí en este pasaje
es lo que ocurre a diario con personas que tú le quieres hablar de Dios o que tú le quieres hablar de el mal camino en la que se encuentran y las personas evaden o como decimos en panameño, chifean la conversación para que tú no sigas confrontándolo o confrontándola, ¿no? con su vida personal. Y eso ocurre con mucha gente, familiares y personas que conocemos, que los apreciamos y queremos ganarlos para el Señor. Y llega un momento en que le tocamos su vida personal en aspectos que sabemos que no están haciendo bien y ellos se sienten incómodos, ¿no? Y eso ocurre con propios y con extraños. Con todos ocurre. A nadie le gusta que se les confronte una vida personal, sobre todo cuando se sabe que no están haciendo bien o que no agrada a Dios lo que están haciendo, se sienten incómodos y entonces siempre buscan la manera de esquivar la conversación. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, cuando tú le hablas a la persona, cómo vas con la honra a tu padre y a tu madre? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo vas con no pagar mal con mal? ¿Cómo vas en eso? ¿Cómo vas en honrar a Dios? ¿Cómo vas en su servicio a Dios? ¿Cómo vas con honrar a Dios con tus bienes, con tus diezmos y tus ofrendas? ¿Cómo vas en el trato a tus hijos? ¿Cómo vas con el trato en tu trabajo? Y cuando tú comienzas a hablarle de las personas con su vida personal, ¿qué ganas con estar siempre borracho, estar tomando o estar fumando o esa vida desordenada que pueden tener personas que conocemos y que queremos que cambien porque las queremos mucho y las apreciamos y queremos que su vida dé ese cambio? Y eso ocurre con familia y eso ocurre con conocidos, que cuando les tocamos el tema personal de la vida desviada que tienen, sabemos que es incómodo y que no les gusta y hacen lo que hizo la samaritana con Jesús en este caso, que estaban hablando de su vida personal y ella comenzó a hablar de un asunto histórico, social, teológico y se fue a otro extremo de el lugar en donde Jesús quería llamar su atención, porque Jesús, en el fondo, lo que Jesús quería era primero hacerle ver que la vida que estaba llevando no era agradable al Señor y que dejara esa vida y que viniera a la fuente de agua viva que Jesús podía darle para honra y gloria del Padre. Y eso era la intención de Jesús. Y esa debe ser la intención suya y mía, no solo con nuestros familiares, con tus hijos. Tal vez tengas hijos apartados de Dios, que tienen una vida irregular, que se dedican a cosas que no agradan al Señor. Y llega un momento en que cuando tienes la oportunidad, tocas ese tema que es sensitivo para él o para ella, porque saben que no están haciendo bien, pero están atados a esa forma anormal de vivir que no agrada al Señor. Pero como tú, que conoces las cosas correctas, tocas el tema, no para confrontarlo, no para incomodarlo, sino para hacerle ver que son conductas que no agradan a Dios, para que entren en el camino correcto y sean útiles al Señor y que den testimonio, como en efecto ocurrió con esta mujer. Veremos en otro viernes de enseñanza que luego de esta conversación hubo un cambio no solo primero en ella y después en toda la región. Ella se convirtió en una herramienta útil para Dios para salvar a esa región. Después vamos a hablar de eso, pero todo fue producto de esta conversación que ella evitó, que ella no quiso que Jesús siguiera confrontándola, pero al final Jesús logró el propósito y es lo que quiero llegar al final. Jesús siempre llegará al propósito correcto. Amada mía, amado mío que me ves, Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Todos tenemos familias que están apartadas de Dios, todos tenemos familiares y amigos que tienen una vida que no agrada a Dios, que se dedican a costumbres o a cierto estilo de vida desagradable a Dios. Nuestra misión, al igual que hizo Jesús, es en el momento adecuado. Mire que Jesús no lo hizo delante de sus discípulos. Jesús estratégicamente le dijo a sus discípulos: vayan ustedes a buscar comida y yo me voy a quedar aquí. Es decir, cuando vas a confrontar a un familiar o a un amigo, toma el ejemplo de Jesús. No lo hagas delante de terceros para incomodar más a la persona.
Jesús no estaba gritando para que todo el mundo oyera lo que le estaba diciendo a la mujer, y es lo que debemos aprender. Cuando queremos llamar la atención de familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, yo no sé, que tú sabes que no están llevando una vida correcta y que tú quieres de ser ese instrumento usado por Dios para que Él entre en el camino correcto, hay que ser sabios, igual que hizo Jesús. Jesús no la exhibió. Jesús no esperó que llegaran los discípulos para exhibirla delante de ellos en la vida que ella tenía. Jesús, repito, no gritó para que todo el mundo oyera, porque a veces queremos llamar la atención de la gente, pero queremos que toda la gente te escuche para decir, bueno, yo soy el que más sé y estoy dejando con los pies afuera a la persona. Y esa no es así no ganarás a nadie para el Señor. Hay que ser sabio, estratégico, moderado y prudente, ¿no? Y Jesús nos enseña la manera de hacerlo. Un momento en donde solo estaban él y ella, en una forma adecuada, sin menospreciar a la persona, porque a veces sentimos que porque yo sí voy a la iglesia y la otra persona no, la otra persona es de segunda categoría. No, todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, perdón, porque hijos son los que le reconocen, pero todos somos criaturas del Señor y todos tenemos la misma oportunidad de ser considerados después hijos de Dios. Por lo tanto, tú que tienes un poquito más de conocimiento y sabiduría, aplícalo de manera prudente, de manera sabia. Si vas a confrontar a un hijo, una hija, un primo, un sobrino, un familiar o un amigo, busca el momento adecuado, busca el lugar adecuado, utiliza el lenguaje apropiado, la manera prudente de hablarle, de tocarle su vida personal, para que la persona entienda que la forma de vida que lleva no agrada a Dios, no es la correcta y traerá problemas en el futuro. Y sobre todo, le está coartando la posibilidad de tener vida eterna. Todo eso hay que hacerlo, pero de manera sabia, como lo hizo Jesús, ¿no? Y sabemos, y tienes que estar preparado igual que Jesús. La persona seguramente o tal vez te cambia el curso del tema porque incomoda, desagrada, y pone a las personas en una situación difícil cuando uno los confronta, porque la persona sabe de repente que está haciendo mal, pero por situaciones que desconocemos continúan en esas prácticas. Entonces tenemos que ser sabios y saber que la persona buscará cifrar el tema, pero al igual que Jesús, tendrás que tener la sabiduría para llamar la atención de la persona y que al final tu mensaje llegue al corazón de la persona con la cual estás dialogando, ¿no? Eso logrará el mismo efecto que logró en la samaritana esa conversación que tuvo con Jesús. Y mi hermano, conozco gente que cuando tú comienzas a hablarle del tema de Dios, cuando tú lo comienzas a hablar de venir a la iglesia a buscar de Dios, la gente chifea el tema, cambia de conversación y comienza a hablar de cosas que no tienen ni sentido, totalmente alejadas de lo que tú estabas hablando. Pero es eso, igual que hizo la samaritana. La samaritana hizo lo mismo. Dios comenzó a hablar de su vida personal y ella comenzó a hablar de un asunto social, de un tema teológico, de un tema filosófico que tenía siglos de discusión y que obviamente ella sabía que en esa conversación eso no iba a cambiar, pero ella buscaba sacar a Jesús de la confrontación que le estaba haciendo el Espíritu Santo de la vida que llevaba. Y es lo que ocurre con mucha gente hoy en día, familiares y amigos, que saben que no están llevando la vida correcta, pero nos toca a nosotros conocerlo, buscar el momento adecuado para confrontar a la persona, y lograr porque al final lo que se busca es lograr el propósito de que la persona se sienta sienta que fue tocada por Dios y el Espíritu Santo lo alcanzó o la alcanzó y produzca ese cambio que va a requerir que tú siempre estés allí, que estés pendiente de la persona para finalmente sacarla de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Para que al final, al igual que la samaritana, se logre lo que Jesús quería, que era lo que por lo menos dice el versículo 14 de Juan 4, cuando Jesús le decía: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso es lo que buscamos cuando queremos que nuestros familiares que están apartados de Dios,
que no creen en venir a la iglesia, que no quieren cambiar esa inadecuada manera de vivir con costumbres que no agradan a Dios, ¿no? Tenemos que saber que estas personas no verán con agrado cuando tú los acorrales en un tema personal, moral, que los alcance, pero tenemos que tener la sabiduría que tuvo Jesús, ¿no? Y decirle pues que al cambiar su estilo de vida y venir a los pies del Señor, no tendrá sed jamás, como Jesús le dijo a esta samaritana, ¿no? Y mi hermano, cuando llega un momento en que llega la confrontación, dejémonos confrontar. La confrontación Dios la hace porque nos ama, porque quiere corregirnos y quiere que tengamos la oportunidad de acceder a Él y tener vida eterna. Cerrarnos, evitar los temas, desviarnos del asunto, lo que puede producir es que continuemos en esa desagradable vida y paguemos las consecuencias cuando llegue el momento. Amén. Por eso es importante que no evadamos, ¿no?, la confrontación de nuestra vida cuando sabemos que no estamos haciendo algo bien. Cuando un familiar se acerca y te dice: deja de fumar, deja de consumir esa droga, deja de estar bebiendo tanto, deja de estar haciendo esto o lo otro. La intención es mejorar tu estilo de vida para que sea agradable al Señor y que tú puedas ser, al igual que la samaritana, como veremos en otra ocasión, herramienta de bendición para salvar a otros. En otro viernes de enseñanza hablaremos de qué sucedió con la samaritana después de esta conversación que tuvo con Jesús. Y ustedes se darán cuenta las grandes cosas que ocurrieron en Samaria, producto de esta conversación que Dios intencionalmente provocó. Porque Él sabía que, a pesar de que los samaritanos no se llevaban con judíos, eran criaturas del Señor, dignas de ser salvadas, al igual que Nínive. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Jonás a Nínive? Era un pueblo que Dios iba a enjuiciar, pero Dios tenía misericordia con ellos y mandó al profeta para que se arrepintieran, como en efecto ocurrió, y salvó a Nínive, aún en contra de la voluntad del profeta, que no le gustó para nada. Lo mismo pasó con Samaria. Dios tuvo esta conversación con esta mujer y la vida de Samaria no fue la misma después de esa conversación. Lo que quiero terminar diciéndote es, amado hermano, amada hermana que me estás observando, nosotros no podemos descansar. Tenemos que buscar, como hizo Jesús, el momento adecuado, el lugar apropiado, la manera adecuada, el lenguaje apropiado, para no solamente confrontar a nuestros familiares y amigos en cuanto a su vida, sino también lograr el propósito y enseñarle que hay una mejor manera de vivir, que hay un mejor camino, la que nos lleva a vida eterna y la que no nos va a permitir tener sed jamás, como en efecto ocurrió con esta mujer samaritana que tuvo el privilegio de conversar con Jesús, ¿no? Y que, a pesar que era una mujer que no tenía una reputación muy buena, Jesús la escogió a ella para salvar su vida y salvar a una población, como veremos en otro viernes de enseñanza. Y yo espero que tú seas lo mismo, tú seas ese instrumento que Dios use para salvar tanto a familiares que todos tenemos, que están apartados y que requieren de alguien que en un momento los confronte y que los haga retornar de ese mal camino, y también conocidos, personas que amamos, personas que apreciamos y que queremos que también tengan vida eterna. Pero tiene que venir esa confrontación, tiene que venir ese momento en donde tú le digas: no estás haciendo bien, tu vida no va por buen camino, pero con todo el amor que Jesús le profesó a esta mujer, con el mismo espíritu de amor, hagámoslo y seguro ganaremos muchas almas para el reino del Señor. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta conversación que tuvo Jesús con esta mujer y que nos enseña cómo tenerla nosotros también con las personas que amamos, con nuestros familiares, con amigos que apreciamos, con las personas que están alrededor nuestro, Señor, y que queremos cambiar. Ayúdanos a tener la misma sabiduría que tuvo Jesús con esta mujer para cambiar su vida, la cual significó el cambio de una región entera para la honra y gloria del Señor. Te damos gracias, oh Dios, por darnos la sabiduría de tu palabra,
que nos enseña cómo actuar, cómo desenvolvernos, cómo confrontar y finalmente cómo ganar las almas para ti. Te damos gracias por todo este tiempo que hemos estado conectados. Te damos gracias, Señor, por los trabajos que estamos haciendo ya en el local, ya acondicionándolo. Muy pronto daremos nuestra fecha de reapertura para que nuestros hermanos podamos nuevamente acudir a la casa del Señor para seguir adorándole ya en su presencia, ya en su casa. ¿No? Te damos gracias por todo el apoyo que hemos recibido en todo este tiempo para ese propósito. Y te pedimos, Dios, que nuestro pueblo esté preparado y listo para volver. Que nuestro pueblo esté listo para seguir sirviéndole a Dios, listo para seguir ganando almas, listo para seguir sirviéndole, listo para acudir ahora a su casa. Yo espero que todo el pueblo tenga el mismo entusiasmo que tengo yo de finalmente tener listo el lugar para poder nuevamente congregarnos, para seguir ganando almas y glorificar el nombre de nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté listo y preparado para la palabra de este domingo. Dios le bendiga.